Vamos a hablar de notación científica. Entonces, como bien me dicen ustedes, la notación científica, pues es un estilo de formal, ¿verdad?, de escritura matemática que utilizamos para abreviar números o muy grandes o muy pequeños, ¿sí? De esta manera nos vamos a evitar, por una parte, escribir demasiados ceros o demasiados decimales, ¿sí? Pero también vamos a ayudarnos con la notación científica a que podamos realizar operaciones con números que son muy grandes o que son muy pequeños de una manera más fácil, de una manera más rápida, que incluso podría muchas veces hasta eliminarnos el uso de la calculadora. Además de que obviamente pues como ya dijimos, no nos va a reducir el escribir demasiados dígitos. Efectivamente, para utilizar la notación científica, vamos a utilizar el 10, las multiplicaciones por potencias de 10, pero no cualquier número que está escrito o está multiplicando a una potencia de 10 está en notación científica. ¿Sí? Entonces tienen que cumplir algunas condiciones muy sencillitas para que verdaderamente podamos decir que es notación científica. Para que un número esté en notación científica, tiene que tener esta forma: a por 10 a la k. Tiene que tener esta forma, ¿sí? Pero además de tener esta forma, se debe cumplir que a, o sea, el número que antecede a la potencia de 10, tiene que ser como mínimo 1, o sea, no puede ser más chico que 1, y tiene que ser como máximo, dice, menor que 10, o sea, 9. Entonces quiere decir que el valor de a tiene que estar entre 1 y 9. Si es cualquier otro valor, entonces ya no es notación científica, ¿ok? Y la otra característica que también se tiene que cumplir es que este valor de la potencia tiene que ser entero. Si no es entero, entonces no es notación científica. Recordemos que los enteros pueden ser positivos o pueden ser negativos. Lo que quiere decir que entonces esta potencia puede ser también negativa, ¿sí? Pero no puede ser en ningún caso una fracción o una raíz o sí, una fracción, sea decimal o racional, no puede ser una fracción, ¿sí? Vamos a revisar ahorita unos ejemplos de números que están escritos en notación científica. Por ejemplo, 2 por 10 a la 9 está escrito en notación científica, ¿sí? El valor de a está entre 1 y 9, o entre 1 y 10, y el valor de k es entero, ¿sí? Es 9. Entonces, este número está escrito en notación científica. 5.97 por 10 a la 24. Aquí tenemos que esta cantidad es una fracción, ¿ok? Tiene fracción decimal, pero es mayor que 1, ¿sí? Porque 5 y algo más es casi 6. Entonces es mayor que 1 y también es menor que 10. Entonces se cumple la parte de a. Y la parte del exponente vemos que vale 24, que es un número entero. Por tanto, este número también está escrito en notación científica.
10 a la menos 9. También está escrito en notación científica. ¿Cuánto vale la A en este número? Pues la A en este número que está escrito en notación científica vale 1, ¿sí? Entonces sería 1 por 10 a la menos 9. Pero pues como es 1, podemos no escribirlo. Entonces, por eso no lo vemos aquí, ¿sí? Y el valor de K sería menos 9. Vemos que es negativo, pero es un número entero. Por tanto, el número está en notación científica. ¿Ok? Vamos a realizar este pequeño ejercicio, pero antes que contesten, por favor, pongan atención. La pregunta es la siguiente. Indique cuáles de estos números no están escritos en la forma de notación científica. ¿Sí? Dice, justifique sus decisiones. Ok, ahorita no vamos a justificar las decisiones, simplemente vamos a elegir los incisos en la respuesta. Ustedes me van a poner los incisos. Entonces, por ejemplo, si A, yo digo que A no es y que B tampoco es. Entonces yo voy a escribir en mi respuesta A, B y después voy a escribir mi nombre. Ya, mando mi respuesta. ¿Por qué vamos a poner el nombre? Porque vamos a través de estos ejercicios, vamos a ir llevando el registro de participaciones en clase también, ¿sí? Para la calificación. Entonces es importante que no se les olvide dar la respuesta y seguido de la respuesta, escribir su nombre. No tiene que ser su nombre completo, pero sí basta con que me pongan su primer nombre y su primer apellido, ¿sí? Bueno, entonces podemos pasar a responder. Podemos pasar a responder el ejercicio después de que escaneen el código y veremos ahora sus respuestas. Tengo solamente una respuesta hasta el momento. 2. Profe, ¿puede poner el código un momento otra vez, por favor? Muchas gracias. Ajá. Profe, Dime. solo es poner el inciso o El incisos que diga y los, nuestro nombre. Ok. nada más, sí. Si no tienen que escribir el número, nada más el inciso que ustedes consideran que no están en la forma de notación científica según lo que platicamos ahora. Bien, tenemos ya 8 respuestas. Nueve, 10. Nos faltan 6 personas más, 5 por responder.
Faltan 4, 3, faltan 2, falta 1. Vale, vamos a ver nuestra respuesta, lo que pusieron. E y C, B, C y D, B, C y D, B, C y D, C, B, E, B, C, A, C y D. Bueno, ok, vamos a ver la respuesta correcta, cuál debía ser. Inciso B, no está escrito en notación científica. ¿Por qué? El valor de A es mayor que 10, ¿sí? Entonces, no está en notación científica. El inciso C tiene potencia 1/3, o sea, tiene una potencia fraccionaria, no es entera. ¿Ok? Y el inciso E, el valor de A es menor que 1. Por tanto, tampoco está en notación científica. Entonces, estos 3 ejemplos nos enseñan las 3 posibilidades por las cuales un número no está escrito en notación científica. Aunque están escritos con potencias de 10, pero en sentido estricto realmente no corresponde a notación científica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en una evaluación, por ejemplo, en una tarea, nos piden expresar los resultados en notación científica, debemos de cumplir con estas condiciones. No basta simplemente con ponerle potencias de 10. Debemos cumplir con estas condiciones, ¿ok? Bueno, continuamos. Recuerden que si hay dudas o preguntas, simplemente activan su micro, así como hizo Marinés hace rato para solicitar el código y lo atendemos enseguida. Bien, entonces, decíamos que esto nos sirve para escribir números grandes o muy pequeños, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos un número grande en notación científica? Primero, lo que vamos a hacer es que el punto decimal lo vamos a recorrer hasta que lleguemos a un número que tenga un valor entre 1 y 10, ¿sí? El punto decimal obviamente lo recorreremos hacia la izquierda, ¿ok? Ahora, como si nosotros corremos nada más porque si el punto decimal cambia el valor del número, entonces tenemos que agregar esa multiplicación de la potencia de 10 para que equilibre esa variación que estamos haciendo al mover el punto, ¿sí? Entonces, para saber qué exponente debemos de ponerle a la potencia, lo que vamos a hacer es contar el número de lugares que recorrimos el punto decimal y ese número, pues es precisamente el exponente que le vamos a escribir a la potencia de 10. Por ejemplo, si yo quiero escribir 270,000 en notación científica, pues lo que vamos a hacer que el punto decimal le quedaría acá, ¿sí? No está escrito, pero quedaría aquí. Yo lo voy a recorrer hacia la izquierda hasta que yo llegue a un número, por ejemplo, aquí ya no es 0, pero es 27, no sirve. Lo recorro uno más, 2, ok, ahí sí me sirve el punto decimal. Ya es un número que está entre 1 y 10, ¿sí? Entonces ahí voy a poner mi punto decimal y vamos a contar cuántos lugares recorrimos, ¿sí? Yo recorrí 1,
2, 3, 4, 5 lugares. Lo que quiere decir que entonces mi notación científica quedaría de esta forma. 2.7 por 10 a la 5. Y los ceros pues ya no los vamos a escribir porque ese es el objetivo de utilizar esta notación. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como vamos a convertir los números a notación científica. Si tengo el caso contrario de que tengo números pequeños y quiero convertirlos a la notación científica, bueno, pues entonces haremos lo mismo, pero ahora vamos a mover el punto hacia la derecha. Por ejemplo, si tengo este número, ¿sí? 5/100 milésimas, ¿ok? Queremos escribirlo en notación científica. Yo voy a recorrer el punto hacia la derecha hasta que yo encuentre un número que sea entre 1 y 10, pero el punto tengo que pasarlo hasta la derecha de ese número, ¿sí? Y entonces contaremos los lugares que recorrimos. De tal manera que, aquí vemos, ¿verdad? Si yo recorro el punto hasta después del 5, entonces vamos a contar, estaba aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5, quiere decir que la potencia que yo voy a usar es 5, pero como lo recorrí hacia la derecha, entonces su signo será negativo, por lo que tendría yo que escribirlo así, 5 por 10 a la menos 5. Entonces, esto es para convertir números grandes o pequeños a la notación científica. En conclusión, cuando yo veo una notación científica, me voy a fijar de la potencia. Si la potencia es positiva, quiere decir que es un número muy grande. Pero si la potencia es negativa, entonces es un número pequeño. Esto es lo que no se nos debe de olvidar, ¿sí? Ahora bien, esto también debemos de usarlo si yo quiero, por el contrario, convertir la notación científica a números comunes, ¿sí? Y la potencia, el signo de la potencia, me va a indicar hacia dónde debo de recorrer el punto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5.3 por 10 a la 3, quiere decir que voy a recorrer el punto 3 lugares. Pero como es positivo, es un número grande, ¿hacia dónde se hace grande el número de recorrer el punto? Hacia la derecha, ¿sí? Entonces quiere decir que tengo que recorrerlo 3 lugares. 1, 2, 3. Como no hay números, pues tengo que agregarle ceros, ¿sí? Entonces 5.3 por 10 a la 3 en realidad representa al 5300. Si yo tengo 6.43 por 10 a la menos 4, bueno, entonces quiere decir que menos, como es negativa, quiere decir que es un número chiquito. Entonces yo tengo que recorrer 4 lugares, pero ahora hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Son los ceros que tengo que añadir para que me quede de esta manera. ¿Sí? El punto estaba aquí, recorrimos 1, 2, 3, 4 lugares. ¿Ok? Y entonces tenemos ahora sí el número que estábamos representando con notación científica. Ya vimos entonces los dos casos. Primero, el número convertirlo en notación científica. Y ahora, bueno, teniendo la notación científica, expresar por completo el número que se representa.
Y bueno, lógicamente vemos, ¿verdad?, la diferencia en la escritura de ambos. Vamos a realizar un último ejercicio antes de concluir. Y vamos a seguir la misma dinámica, la misma mecánica. Vamos a escribir, por favor, nuestro nombre al escribir la respuesta. Escribir estos números en notación científica, ¿sí? Dice mostrando su procedimiento. Aquí no vamos a mostrar el procedimiento, simplemente lo vamos a escribir en notación científica. Ahora, dado la situación de la escritura de la notación científica en el espacio para las respuestas, que no podemos poner ahí como exponente ningún número, entonces lo que vamos a hacer es escribir, por ejemplo, ¿verdad? Si mi respuesta es 7 por 10 a la 8, bueno, simplemente pueden poner 7 por 10, un espacio y el 8, ¿sí? O quienes tengan en su computadora el símbolo de la flechita que apunta para arriba, si es un piquito, pueden usarlo también, eso indica elevarlo a la potencia, ¿sí? Si no, bueno, escribimos el 10, dejamos un espacio y escribimos la potencia. Bien, entonces vamos a pasar al ejercicio. Aquí tenemos el código. Y vamos a empezar a escribir nuestros resultados. Vamos al ejercicio 1, posteriormente cambiaré al ejercicio 2 para que puedan escribir también sus resultados.
4 por 10 menos 4, 4 menos 4. Bien, ok, vamos a ver nuestras respuestas, cómo debieron ser. Para el primer caso, teníamos 257 millones, ¿sí? Y lo que yo quiero dejar es solamente la primera cifra, que es la que está entre 1 y 10. Entonces quiere decir que yo tuve que recorrer punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares, ¿sí? Por tanto, mi respuesta será 2.57 por 10 a la 8, que es la cantidad de lugares que recorrimos el punto decimal. Para el siguiente caso, entonces el punto decimal se tuvo que recorrer 1, 2, 3, 4 lugares. ¿Sí? 4 lugares. Pero como este es un número pequeño, entonces su exponente será negativo. Quiere decir que la potencia es menos 4. Entonces la respuesta correcta es 4.3 por 10 a la menos 4. Entonces, aunque bueno, vemos que la mayoría contestó correctamente, sí hubo por ahí algunas respuestas distintas. Entonces sí, aunque es sencillo, sí tenemos que tener mucho cuidado porque sí a veces nos confunde un poquito, ¿no? Entonces nada más poner un poquito más de atención y recordar, el secreto está, la potencia es positiva si es un número grande, la potencia es negativa si es un número pequeño. ¿Ok?